Steven Allen Spielberg nació el 18 de diciembre de 1946 en Cincinnati, Ohio, en una América que comenzaba a reconstruirse tras la Segunda Guerra Mundial. No llegó al mundo rodeado de focos ni presagios de grandeza. Fue simplemente un niño más en una familia judía de clase media, en un país que crecía con optimismo tecnológico y sombras aún recientes. Su padre, Arnold Spielberg, era ingeniero eléctrico, un hombre metódico, lógico, amante de los circuitos y la precisión. Su madre, Lea, era pianista, emocional, expresiva, impulsiva. En aquella casa convivían la matemática y la música, la estructura y la sensibilidad. Y en medio de esas dos fuerzas comenzó a formarse la mirada de Steven. Desde pequeño fue un niño observador. No destacaba por su fuerza física ni por su facilidad social. Más bien al contrario. Era introvertido, imaginativo, propenso a perderse en pensamientos que nadie más podía ver. Mientras otros niños corrían, él miraba. Mientras otros gritaban, él analizaba. La familia se mudó varias veces durante su infancia. Cada traslado significaba empezar de nuevo. Nuevos compañeros, nuevas burlas, nuevas miradas. En la escuela no siempre fue bien recibido. Su identidad judía lo convirtió en blanco de comentarios y rechazo. Aquella sensación de no pertenecer comenzó a instalarse en él, como una sombra persistente. Pero las sombras a veces enseñan a mirar la luz con más intensidad. Steven empezó a refugiarse en la imaginación. Construía mundos internos donde él tenía el control, donde podía decidir el final, donde las amenazas podían enfrentarse y resolverse. Sin saberlo todavía, estaba ensayando el mecanismo que definiría toda su obra futura. Transformar el miedo en relato. Las noches en casa tenían algo especial. Su madre tocaba el piano. Las melodías llenaban el salón con una emoción difícil de describir. Steven observaba cómo la música cambiaba el ambiente, cómo una secuencia de notas podía alterar el ánimo de una habitación entera. Aquella experiencia sensorial quedó grabada profundamente en él. Años más tarde comprendería que el cine funciona de forma parecida. Imagen, ritmo y emoción combinados para provocar algo en quien observa. Pero en ese momento no era un futuro director. Era solo un niño callado que miraba el mundo con una intensidad diferente. La tecnología que rodeaba a su padre también le fascinaba. Los aparatos electrónicos, las placas, los cables, todo parecía esconder un misterio. La combinación entre la lógica técnica y la emoción artística comenzó a mezclarse en su interior sin que nadie lo planeara. No era todavía el creador de grandes aventuras. No era el nombre que llenaría carteles en todo el mundo. Era un niño que aprendía, casi en silencio, que la realidad podía observarse desde distintos ángulos. Y esa simple capacidad, la de mirar con profundidad, sería el primer paso hacia algo mucho más grande. A finales de los años 60, Steven Spielberg caminaba por los estudios de cine con una mezcla extraña de timidez y determinación. No tenía un cargo oficial ni un contrato importante, pero tenía algo que pesaba más que cualquier credencial, la convicción de que ese era su lugar. Había sido rechazado 2 veces por la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California. Aquellas negativas no fueron simples cartas formales, fueron golpes silenciosos a su autoestima. Sin embargo, en lugar de rendirse, decidió buscar otra entrada. Se matriculó en la Universidad Estatal de California en Long Beach, aunque su verdadera educación no estaba en las aulas. Su aprendizaje ocurría en los estudios Universal. Entraba como visitante, observaba rodajes desde la distancia, estudiaba cómo se movían las cámaras, cómo los directores daban indicaciones, cómo la luz cambiaba una escena. No interrumpía, miraba, absorbía cada detalle como si su futuro dependiera de ello. Un día tomó una decisión audaz. Se instaló discretamente en una oficina vacía dentro del lote de Universal. Colocó su nombre en la puerta. Se comportó como si ya formara parte del estudio. Nadie lo expulsó. A veces la confianza nace de actuar antes de que llegue el permiso. En 1968 dirigió un cortometraje titulado Amblin. Era una historia sencilla, íntima, sin grandes artificios técnicos, pero tenía ritmo, sensibilidad y una mirada clara. El corto fue proyectado ante ejecutivos de Universal y algo cambió en esa sala. No vieron solo entusiasmo juvenil, vieron instinto narrativo. Universal le ofreció un contrato para dirigir televisión. Con poco más de 20 años,
Se convirtió en uno de los directores más jóvenes vinculados a un gran estudio. La televisión fue su campo de entrenamiento. Aprendió a trabajar con tiempos limitados, presupuestos ajustados y decisiones rápidas. Entendió que el suspense no depende de lo que se muestra, sino de lo que se sugiere. En 1971 dirigió Duel, una película para televisión, sobre un hombre común perseguido por un camión, implacable en una carretera desierta. La historia era simple, pero la tensión era constante. La amenaza no tenía rostro, y eso la hacía más inquietante. La película llamó la atención fuera de Estados Unidos y comenzó a consolidar su nombre. Spielberg aún no era una celebridad, pero ya no era un desconocido. El joven rechazado por una escuela de cine estaba demostrando que la pasión y la perseverancia pueden abrir puertas que parecían cerradas. Y lo más importante, estaba aprendiendo a dominar el lenguaje del miedo. A comienzos de los años 70, Steven Spielberg ya no era un desconocido dentro de la industria. Había demostrado talento en televisión y había sorprendido con Duel, una película sencilla que convertía una carretera en una amenaza constante. Sin embargo, todavía no era el nombre que garantizaba éxito inmediato. En 1974 recibió una propuesta arriesgada: dirigir la adaptación de una novela sobre un enorme tiburón que aterrorizaba a una pequeña comunidad costera. El proyecto parecía interesante, pero también peligroso. Rodar en el mar era complicado, imprevisible y costoso. El rodaje fue caótico desde el inicio. El tiburón mecánico fallaba constantemente. El océano no seguía horarios. El presupuesto crecía. El equipo dudaba. Spielberg, joven y bajo presión, tuvo que enfrentar el temor más grande hasta ese momento: fracasar frente a toda la industria. Pero en medio del caos tomó una decisión crucial. Si el tiburón no funcionaba, lo mostraría lo menos posible. En lugar de exhibir al monstruo, mostraría el miedo. La cámara flotando sobre el agua, la tensión en los rostros, el silencio antes del ataque. Aquella limitación técnica se convirtió en recurso narrativo. El estreno en 1975 fue inmediato y contundente. Las colas rodeaban los cines. El público reaccionaba con gritos reales. La película se convirtió en un fenómeno cultural. No solo fue un éxito comercial, transformó la manera en que Hollywood entendía los estrenos de verano. Había nacido el concepto moderno de blockbuster. De repente Spielberg dejó de ser una promesa para convertirse en una figura central del nuevo cine estadounidense. Su nombre comenzó a asociarse con espectáculo, emoción directa y una comprensión intuitiva del suspense. Sin embargo, el éxito no borró su inseguridad, más bien lo volvió consciente de su responsabilidad. Entendió que el cine no consiste únicamente en impacto visual, sino en conectar con emociones universales: el miedo a lo desconocido, la fragilidad humana, la tensión que late bajo la superficie. El joven que había sido rechazado por una escuela de cine acababa de redefinir la industria. El tiburón no solo cambió la historia del cine, cambió su propia percepción de lo que era capaz de lograr. Y si había conseguido dominar el miedo, estaba listo para explorar algo aún más poderoso: la maravilla. Después del éxito monumental que redefinió el cine comercial, Steven Spielberg se encontraba en una posición inesperada. Había demostrado que podía dominar el miedo colectivo, que podía tensar al público hasta hacerlo contener la respiración. Pero en su interior comenzaba a surgir otra necesidad. No quería repetir la fórmula. Quería explorar algo distinto. Si el miedo había sido su lenguaje, ahora deseaba hablar de asombro. Desde niño había sentido fascinación por el cielo nocturno. La idea de que no estamos solos no le producía terror, sino curiosidad. Esa mirada diferente sería el corazón de su siguiente gran proyecto. En 1977 llegó una historia que no trataba sobre invasiones ni destrucción, sino sobre contacto, sobre el encuentro entre lo humano y lo desconocido. La película proponía una pregunta sencilla pero profunda: ¿y si lo que viene del cielo no quiere destruirnos, sino comunicarse? El tono era distinto. Había misterio, sí, pero también esperanza. La música no anunciaba peligro constante, sino conexión. La luz no solo escondía amenazas, también revelaba maravilla. Spielberg comprendía algo esencial: el asombro no necesita violencia. Puede nacer del silencio, de una mirada, de un instante suspendido. El público respondió.
No con miedo esta vez, sino con una mezcla de emoción y curiosidad. El director estaba demostrando que podía manejar registros distintos sin perder su identidad. Su sello no era el género, era la emoción, pero aún quedaba una historia más íntima por contar. En 1982 llegó una película que parecía pequeña en escala, pero enorme en sensibilidad. No hablaba de ejércitos ni de grandes catástrofes. Hablaba de amistad, de soledad compartida, de la conexión entre un niño y un ser perdido lejos de casa. La criatura no era amenaza, era vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad reflejaba algo profundamente humano. La película tocó una fibra universal. Niños y adultos se reconocieron en esa historia sencilla, en el deseo de pertenecer, en el miedo a perder, en la necesidad de cuidar. Spielberg ya no solo dirigía espectáculos, dirigía emociones profundas. Había demostrado que podía hacer temblar al público. Ahora demostraba que podía hacerlo llorar sin recurrir al exceso, con sensibilidad contenida, con silencio, con miradas. El niño que miraba el cielo desde su ventana había aprendido a convertir esa mirada en cine y todavía estaba lejos de haber alcanzado su cima. Después de conquistar el miedo y el asombro, Steven Spielberg buscaba un nuevo territorio creativo. No quería repetir fórmulas ni acomodarse en el éxito. Sentía que el cine todavía podía recuperar algo que parecía olvidado. La aventura clásica no se trataba solo de acción espectacular, sino de espíritu, de ritmo, de ese tipo de historias donde el héroe no es invencible, sino humano, vulnerable, ingenioso más que perfecto. Junto a nuevos colaboradores, comenzó a desarrollar una historia inspirada en los seriales antiguos y en el cine de exploradores de las décadas pasadas. Quería polvo, mapas, enigmas y persecuciones. Quería que el público volviera a sentir la emoción de lo desconocido. Pero con una energía moderna, el resultado fue inmediato. La película combinaba tensión, humor y dinamismo. Las escenas no se detenían demasiado tiempo. Todo avanzaba con precisión milimétrica. Cada secuencia parecía empujar a la siguiente con una cadencia casi musical. Pero lo más importante era el protagonista. No era un superhéroe invulnerable. Podía equivocarse, podía sangrar, podía temer. Y precisamente por eso el público conectó con él. Era un héroe con límites. Y eso lo hacía real. El estreno confirmó que la aventura todavía tenía espacio en el cine contemporáneo. Las salas se llenaron. El público salía con una sensación distinta. No de miedo, no de tristeza, sino de entusiasmo. Spielberg había demostrado que podía manejar registros completamente diferentes sin perder coherencia. Había dominado el suspense, la maravilla y ahora la aventura. Su cine no estaba atado a un solo género, estaba atado a la emoción. Con cada proyecto ampliaba su lenguaje. Aprendía nuevas formas de narrar sin perder su esencia. El niño que imaginaba mundos ahora construía mundos enteros para millones de espectadores. Y aunque el éxito parecía consolidado, algo en su interior comenzaba a cambiar. La aventura había sido energía, movimiento, espectáculo, pero pronto sentiría la necesidad de mirar hacia un territorio más profundo, más personal, más serio. El siguiente paso no sería hacia la fantasía ni hacia la acción, sino hacia la memoria. Y ese cambio marcaría una nueva etapa en su carrera. Tras adentrarse en territorios más profundos, Spielberg ya no era solo un director exitoso. Había cruzado una frontera invisible. Su nombre comenzaba a asociarse con algo más duradero que el éxito comercial. Respeto. No era únicamente el creador de grandes espectáculos. Era un narrador capaz de sostener emoción, memoria y responsabilidad en una misma obra. Su presencia en la industria se volvió constante. Festivales, reconocimientos, conversaciones serias sobre cine. Ya no era el joven audaz que irrumpía en los estudios. Era una figura central del panorama cinematográfico. Sin embargo, el reconocimiento público no alteró su proceso interno. Seguía regresando al lugar más íntimo del cine, la sala de montaje. Allí, lejos de aplausos, cada decisión seguía siendo solitaria. Había demostrado que podía unir emoción y responsabilidad, pero el éxito no lo aisló. No construyó distancia. Al contrario, comenzó a compartir su experiencia. Conversaba con nuevas generaciones, escuchaba ideas, respondía preguntas.
Comprendía que el cine no pertenece a una sola voz, sino a un diálogo continuo entre quienes miran y quienes crean. Seguía buscando historias que lo desafiaran. Guiones nuevos llegaban a su mesa. Algunos eran ambiciosos, otros íntimos. Todos requerían la misma pregunta esencial. ¿Por qué contar esta historia? El cine seguía siendo ante todo una pregunta, no una respuesta definitiva. Una búsqueda. En esa luz proyectada sobre la pantalla en blanco estaba todo. Posibilidad. Memoria, futuro. Cada película era un nuevo comienzo. Y mientras el público veía una trayectoria consolidada, él seguía sintiendo el mismo impulso inicial: contar historias. Su legado comenzaba a construirse mientras aún seguía creando, no como algo cerrado, sino como un proceso vivo. La consolidación no era un punto final, era un nuevo punto de partida. A medida que el cine avanzaba, también lo hacía la tecnología. Nuevas cámaras digitales, efectos visuales cada vez más complejos y sistemas de producción impensables décadas atrás comenzaban a transformar la industria. Muchos directores de su generación optaron por mantenerse fieles a métodos tradicionales. Spielberg, en cambio, eligió otro camino. No se quedó anclado en el pasado. Observó la evolución con curiosidad, no con resistencia. Comprendía que la tecnología no era una amenaza para el cine, sino una herramienta, una posibilidad. Comenzó a explorar nuevas formas de rodaje, nuevas técnicas de postproducción y herramientas digitales que ampliaban el lenguaje visual. Pantallas, gráficos, mundos generados por ordenador. El cine ya no dependía únicamente de lo físico. También habitaba lo virtual. Pero había una línea que nunca cruzaba. Nunca permitió que la tecnología eclipsara la emoción. Para él, los efectos eran un medio, no un fin. El asombro visual debía estar al servicio de la historia, no sustituirla. Las historias seguían siendo el centro. El guión seguía siendo el corazón. Sin una narrativa sólida, ningún avance técnico podía sostener una película. Mientras el público evolucionaba y las expectativas cambiaban, Spielberg se adaptaba. No imitaba tendencias, las interpretaba. Buscaba equilibrio entre tradición y modernidad. Sabía que cada generación descubre el cine de manera distinta. Que las pantallas cambian, los formatos cambian, pero la necesidad humana de contar y escuchar historias permanece intacta. Esa era su brújula: adaptarse sin perder esencia, avanzar sin renunciar a lo que hace que una historia importe. No se trataba de dominar la tecnología, sino de integrarla, de permitir que ampliara la experiencia sin deshumanizarla. Y en ese equilibrio, encontró una nueva forma de madurez creativa. El director que había comenzado filmando con cámaras sencillas ahora trabajaba con herramientas que parecían futuristas, pero en el fondo seguía siendo el mismo narrador que miraba el mundo con curiosidad. La evolución no había cambiado su propósito, solo había ampliado sus posibilidades. Con el paso de los años, Spielberg comenzó a mirar hacia atrás. No era una mirada nostálgica en el sentido romántico. Era una necesidad. Después de décadas construyendo mundos, criaturas, héroes y epopeyas, empezó a preguntarse por el origen de todo aquello. ¿De dónde había nacido realmente su impulso de contar historias? Ya no era solo el creador de universos imaginarios. Era también un hombre que cargaba recuerdos, silencios y momentos que habían moldeado su identidad. Comprendió que algunas historias no estaban afuera, esperando ser descubiertas, sino dentro. Había experiencias que aún no había transformado en cine. Volvió mentalmente a su infancia, a las mudanzas constantes, a la sensación de ser diferente, a los días en los que una cámara doméstica era más que un juguete, era refugio. Recordó la primera vez que filmó algo propio, la mezcla de nerviosismo y control, la extraña seguridad que sentía detrás del lente. Allí, sin saberlo, ya estaba construyendo una forma de comprender el mundo. El cine no había sido solo entretenimiento, había sido protección, observación, distancia. Con el tiempo, entendió que filmar era una manera de ordenar el caos, de transformar experiencias confusas en relatos con sentido. La cámara ofrecía perspectiva, le permitía mirar lo difícil desde un ángulo manejable. Esa comprensión lo llevó a una decisión distinta. Por primera vez, el material no sería una aventura épica, ni un conflicto histórico global. Sería algo más íntimo, más vulnerable, más cercano a su propia historia familiar. No buscaba espectacularidad, buscaba honestidad.
El proceso no fue sencillo. Narrar desde la experiencia personal implica exponerse. Significa aceptar que la memoria es imperfecta y que cada recuerdo contiene múltiples versiones. Pero también implica libertad. Esta vez no estaba explorando océanos, ni desiertos, ni mundos fantásticos. Estaba explorando emociones propias, conflictos familiares, sensaciones que habían permanecido en silencio durante años. El cine volvía a ser lo que fue al principio, una herramienta para entender. El niño que filmaba en el patio ahora dirigía con la conciencia de un hombre que sabe de dónde viene. No necesitaba demostrar nada, solo necesitaba contar la verdad desde su mirada. Y en esa honestidad encontró una nueva forma de valentía creativa. El tiempo convirtió el nombre de Steven Spielberg en algo más que una firma en los créditos. Se transformó en una referencia. No solo había dirigido películas, había moldeado la manera en que millones de personas entendían el cine. Suspense, asombro, aventura, memoria. Cada etapa de su carrera había dejado una marca distinta. A lo largo de las décadas, su trabajo no se limitó a entretener. Cambió ritmos narrativos, amplió el lenguaje visual, demostró que el espectáculo podía convivir con la emoción sincera y que una gran producción no está reñida con una historia profundamente humana. Nuevas generaciones crecieron viendo sus películas. Algunos soñaron con convertirse en directores. Otros simplemente descubrieron que el cine podía ser algo más que distracción. Podía ser experiencia. El legado no se mide solo en premios ni cifras. Se mide en influencia, en esa chispa silenciosa que despierta una vocación o transforma la manera de mirar una pantalla. Muchos cineastas actuales reconocen que su amor por el cine comenzó frente a una de sus historias. Esa cadena invisible entre creador y espectador se convirtió con el tiempo en una red de inspiración. Pero incluso con todo lo construido, Spielberg nunca habló de su trayectoria como algo terminado. Para él, cada proyecto seguía siendo un comienzo, una pregunta abierta, una posibilidad. El cine cambió de formato, de tecnología y de plataformas. Las pantallas se multiplicaron. Los hábitos del público evolucionaron. Sin embargo, la esencia permaneció intacta. Contar historias que conecten. Su obra atraviesa generaciones. Un niño que vio una de sus películas en los años 70 puede compartirla hoy con sus propios hijos. Esa continuidad es parte del legado. No se trata solo de títulos icónicos. Se trata de emociones compartidas, de recuerdos que permanecen mucho después de que la sala queda en silencio. Al final, lo que permanece no es el ruido del estreno ni el brillo de una ceremonia. Lo que permanece es la sensación que deja una historia bien contada. Spielberg entendió desde muy joven que el cine era una forma de mirar el mundo. Con el tiempo, el mundo comenzó a mirarlo a él como referencia. El legado no es un punto final. Es una conversación continua entre pasado y futuro. Y mientras haya alguien dispuesto a encender una cámara para contar una historia, esa conversación seguirá viva. Con el paso del tiempo, la figura de Steven Spielberg dejó de pertenecer únicamente al presente. Se convirtió en parte de la historia del cine. Sus películas ya no eran solo estrenos recientes. Eran referencias académicas, material de estudio, ejemplos de narrativa visual que comenzaban a analizarse en escuelas y universidades. Sus planos eran observados con atención, sus decisiones técnicas desmenuzadas con precisión. Pero más allá del análisis intelectual, lo que realmente permanecía era la experiencia emocional, el asombro ante lo desconocido, la tensión que paraliza, la empatía hacia personajes vulnerables, la sensación de aventura compartida en una sala oscura. El cine tiene una cualidad particular: sobrevive al momento en que fue creado. Cada vez que una película se proyecta, vuelve a existir. No importa el año en que fue filmada. En la pantalla, el tiempo se suspende y la historia respira de nuevo. Spielberg comprendía esa permanencia. Sabía que sus historias viajarían más allá de su propia generación, que un espectador futuro podría descubrir una de sus películas como si acabara de estrenarse, sin sentir la distancia de las décadas. No se trataba de inmortalidad personal, se trataba de continuidad narrativa, de formar parte de una conversación artística que comenzó antes de él y continuará después. A lo largo de su carrera, nunca dejó de ser curioso, incluso cuando su nombre ya era sinónimo de prestigio. Continuó explorando nuevas formas de contar,
Nuevas perspectivas, nuevas emociones. La permanencia no significa repetición, significa adaptación consciente. En una industria que cambia con rapidez, tecnología, plataformas, hábitos del público, su trayectoria demostró que se puede evolucionar sin perder identidad. Su cine no quedó congelado en una época concreta. Se transformó con los años, pero mantuvo una coherencia interna. La búsqueda constante de historias que importen, más allá de premios o cifras, su figura quedó integrada en algo más amplio, la memoria colectiva del cine. No como un monumento inmóvil, sino como una voz que sigue resonando cada vez que una pantalla se ilumina. A comienzos de los años 90, Steven Spielberg volvió a enfrentarse a una pregunta que parecía técnica, pero en realidad era profundamente narrativa. ¿Hasta dónde puede llegar el cine? El proyecto que tenía entre manos parecía casi imprudente: llevar dinosaurios realistas a la gran pantalla, en una época en la que los efectos digitales apenas comenzaban a desarrollarse. Muchos consideraban que era demasiado pronto, que la tecnología no estaba preparada, que el riesgo era excesivo. Pero Spielberg no veía un límite, veía una oportunidad. Hasta entonces, las grandes criaturas cinematográficas dependían principalmente de efectos prácticos y animatrónica. Eran impresionantes, pero tenían restricciones físicas. La movilidad era limitada. La integración con actores reales exigía soluciones complejas. La apuesta fue clara: combinar lo mejor de ambos mundos. La precisión artesanal de los efectos prácticos con el potencial emergente de la animación digital. Las primeras pruebas no eran perfectas, pero revelaban algo nuevo. Por primera vez, una criatura generada por ordenador podía parecer viva, con una verosimilitud inquietante. No era solo una mejora técnica, era una expansión del lenguaje cinematográfico. Cuando la película llegó a las salas, el impacto fue inmediato. El público no solo veía dinosaurios, sentía que estaban allí, respiraban, pesaban, existían dentro del mismo espacio que los personajes humanos. El asombro era real, pero lo que convirtió a Jurassic Park en un punto de inflexión no fueron únicamente sus efectos, fue la forma en que la tecnología servía a la emoción. La tensión progresiva, el silencio antes del rugido, la vulnerabilidad humana frente a lo incontrolable. La película demostró que el cine podía reinventarse sin perder su esencia. A partir de ese momento, los efectos digitales dejaron de ser una curiosidad experimental y se convirtieron en una herramienta central de la industria. Estudios enteros reconfiguraron su forma de producir. Nuevas generaciones de técnicos y artistas digitales encontraron un horizonte distinto. Sin embargo, incluso ante aquella revolución, Spielberg mantuvo intacto su principio fundamental. La tecnología debe estar al servicio de la historia. Los dinosaurios podían impresionar, pero lo que permanecía era la emoción, el miedo primitivo, el asombro infantil, la tensión compartida en una sala oscura. Una vez más, no se trataba solo de innovación, se trataba de narrar mejor. Y con esa película, Spielberg no solo participó en el cambio del cine contemporáneo, lo lideró. Después de revolucionar el espectáculo y redefinir los límites tecnológicos del cine, Spielberg volvió a cambiar de registro. No hacia la fantasía, no hacia la aventura, sino hacia la memoria. A mediados de los años 90 decidió abordar una historia marcada por uno de los capítulos más oscuros del siglo XX. No era un proyecto ligero, no era una apuesta comercial evidente, era una responsabilidad. Había leído testimonios, había escuchado relatos, comprendía que el cine, además de emocionar, puede preservar la memoria colectiva. La preparación fue distinta a cualquier otra producción anterior. No se trataba de crear criaturas imposibles ni mundos imaginarios. Se trataba de representar el dolor con respeto y sobriedad. El rodaje fue emocionalmente exigente. El ambiente en el set no era eufórico ni técnico. Era silencioso, concentrado, contenido. Cada escena implicaba una carga histórica real. Spielberg entendía que estaba trabajando con una herida aún abierta para muchas familias. Por eso eligió un enfoque sobrio, despojado de espectacularidad innecesaria. La película no buscaba impacto superficial, buscaba conciencia. Cuando llegó a las salas, el silencio fue distinto al de cualquier estreno anterior. No era asombro ni tensión, era reflexión.
Muchos espectadores salían sin palabras. El cine, en ese momento, había trascendido el entretenimiento. Se había convertido en testimonio. Ese proyecto consolidó una dimensión nueva en su carrera. No solo era el director capaz de sorprender o conmover, era también un narrador capaz de sostener el peso de la historia. A partir de entonces, su nombre quedó asociado no solo al espectáculo, sino también a la memoria. Había demostrado que el cine puede iluminar incluso los capítulos más oscuros sin trivializarlos. Y en ese equilibrio entre respeto y narración encontró una forma distinta de madurez creativa. No se trataba de cambiar de género, se trataba de asumir responsabilidad. Tras adentrarse en la memoria histórica, Spielberg no abandonó ese territorio emocional. Al contrario, decidió explorarlo desde otro ángulo: el conflicto directo. Las guerras en el cine había sido muchas veces espectáculo, estrategia, movimiento, épica, pero él quiso acercarse de otra manera, no desde la gloria, sino desde la vulnerabilidad. Se propuso mostrar el conflicto no como una coreografía heroica, sino como experiencia humana cruda, caótica, incontrolable. El rodaje exigía realismo extremo, cámara en movimiento, sonido directo, luz natural fría. No quería embellecer el horror, quería que el espectador sintiera la confusión, el miedo y la fragilidad. La primera secuencia de aquella película marcó un antes y un después en la representación bélica, no por espectacularidad, sino por intensidad sensorial. El público no observaba la guerra desde la distancia, la atravesaba. Pero incluso en medio del caos, el foco permanecía en las personas, en sus decisiones, en su humanidad. Spielberg comprendía que el verdadero impacto no proviene de la explosión, sino del silencio posterior, del momento en que todo se detiene y queda solo la respiración agitada, la mirada perdida, la conciencia del daño. Una vez más, el equilibrio era esencial. Técnica al servicio de emoción. La película fue reconocida no solo por su realización, sino por su honestidad. Había logrado algo complejo: retratar la violencia sin glorificarla. Y en ese gesto reafirmó su evolución como narrador. Ya no era solo el director que reinventó el espectáculo, ni únicamente el que abordó la memoria histórica con respeto. Era el cineasta capaz de mostrar la condición humana en sus extremos. Con cada proyecto, su obra se volvía más amplia y más profunda. El cine seguía siendo movimiento, pero también era reflexión. Y en esa dualidad encontró una nueva dimensión creativa. Con el paso de los años, Spielberg encontró un equilibrio más sereno. La energía explosiva de sus primeras etapas dio paso a una calma consciente. No era menor intensidad, era precisión. Ya no necesitaba demostrar nada. Había atravesado el espectáculo, la revolución tecnológica, la memoria histórica y el conflicto humano. Su nombre ya estaba inscrito en la historia del cine. Ahora podía elegir con libertad. Podía alternar grandes producciones con historias íntimas. El espectáculo seguía presente, pero ya no era el centro absoluto. Era una herramienta más dentro de un lenguaje amplio y flexible. El foco estaba en la emoción humana, en los silencios, en las miradas que dicen más que cualquier efecto visual. La madurez le permitió mirar hacia adelante sin perder perspectiva. Entendía su trayectoria sin quedar atrapado en ella. Y ya no era solo el director que sorprendía, era el narrador que comprendía. Cada nueva película no era una prueba, sino una exploración. No buscaba superar lo anterior, sino profundizar. Había aprendido que el cine no es únicamente impacto visual, es ritmo, pausa, respiración compartida entre pantalla y espectador. Es la tensión que se sostiene sin ruido. Es la emoción que permanece cuando la escena termina. En ese equilibrio entre grandeza y cercanía, encontró una forma distinta de plenitud, creativa. El cine seguía siendo movimiento, pero también era escucha. Seguía siendo técnica, pero también era sensibilidad. El cine seguía siendo descubrimiento, y mientras hubiera historias por contar, seguiría caminando hacia ellas. Con el paso del tiempo, Spielberg comenzó a mirar su propia trayectoria con una serenidad distinta. No era nostalgia, era perspectiva. Había atravesado décadas de cambios tecnológicos, transformaciones culturales y mutaciones en la industria. El cine que conoció de joven no era el mismo que ahora dominaba las pantallas, pero algo permanecía intacto: la necesidad humana de contar historias, más allá del formato.
Más allá de la plataforma, más allá de la tecnología, el impulso seguía siendo el mismo que cuando sostenía una cámara por primera vez. A veces recordaba al niño que filmaba en el patio. Ese niño no pensaba en premios ni en legado, solo quería capturar lo que veía, intentar comprender el mundo a través de un encuadre. Con los años la escala cambió, los equipos crecieron, los presupuestos se multiplicaron, las expectativas se volvieron globales, pero la pregunta interior seguía intacta. ¿Qué historia merece ser contada ahora? El tiempo no lo volvió rígido, lo volvió consciente. Sabía que cada nueva película podía ser la última o el comienzo de otra etapa. Esa conciencia no generaba urgencia, generaba claridad. Ya no necesitaba probar nada, solo seguir explorando. Había comprendido que el cine no es propiedad de un director. Es un diálogo continuo entre generaciones. Cada creador aporta una voz, pero la conversación nunca se detiene. Y en ese diálogo él ya había dicho mucho, pero aún escuchaba. El tiempo no apaga la curiosidad cuando ésta es genuina. La transforma, la vuelve más precisa, más honesta, y mientras la curiosidad permanezca, la cámara seguirá encendiéndose, no como gesto de ambición, sino como acto de búsqueda. Toda trayectoria llega a un punto en el que deja de medirse en éxitos. Se mide en huella, no en cifras, no en premios, sino en la manera en que una obra transforma a quien la contempla. Steven Spielberg no solo dirigió películas, construyó experiencias que atravesaron generaciones, historias que despertaron asombro, miedo, empatía y memoria. Una historia bien contada no termina cuando se apaga la pantalla. Permanece en quien la vio. Se convierte en recuerdo compartido, en conversación, en inspiración silenciosa. El niño que sostuvo una cámara por primera vez sigue presente. No desapareció con el paso del tiempo, ni con el peso del reconocimiento. Sigue ahí, observando el mundo con curiosidad. La curiosidad no envejece, se transforma, se vuelve más precisa, más profunda, más consciente. A lo largo de su vida, Spielberg comprendió que el cine no es simplemente una industria ni un espectáculo. Es una forma de mirar, una forma de preguntar, una forma de conectar. Cada película fue una respuesta provisional a una inquietud interior, y cada nueva historia abrió otra pregunta. Ese es el verdadero legado. No ofrecer conclusiones definitivas, sino mantener viva la búsqueda. El cine cambia, la tecnología evoluciona, las plataformas se multiplican. Pero mientras exista alguien dispuesto a encender una cámara para entender el mundo, el espíritu que impulsó aquella primera filmación en un patio seguirá respirando. Spielberg no pertenece únicamente al pasado del cine, pertenece a su conversación continua. Y mientras haya una historia por descubrir, el cine seguirá respirando. El cine comienza siempre con oscuridad, una sala en silencio, una respiración contenida, un instante suspendido antes de que todo empiece. Y entonces, un haz de luz atraviesa el aire. En esa luz cabe todo: miedo, asombro, memoria, esperanza. Durante décadas, Steven Spielberg utilizó esa luz para explorar lo desconocido, para enfrentar la historia, para imaginar futuros posibles. Pero más allá de los títulos, más allá de los reconocimientos, lo que permanece es la mirada. Una mirada curiosa, humana, incansable. El niño que filmaba en un patio suburbano no buscaba gloria, buscaba entender, descubrir por qué el mundo se mueve como se mueve, por qué sentimos lo que sentimos. Décadas después, esa intención seguía intacta. El cine no fue para él un destino, fue una herramienta, una forma de preguntar: ¿quiénes somos? ¿De qué tenemos miedo? ¿Qué recordamos? ¿Qué soñamos? Cada historia fue un intento de respuesta. Algunas miraron al cielo, otras al pasado, otras al interior del ser humano, pero todas compartían una misma raíz: la curiosidad. El cine cambia, la tecnología evoluciona, las pantallas se transforman, pero la necesidad de contar historias permanece. Mientras exista alguien dispuesto a encender una cámara para comprender el mundo, ese impulso seguirá vivo, porque el cine no es solo imagen, es memoria compartida, es emoción que se prolonga más allá de la pantalla. Es una conversación silenciosa entre quien crea y quien observa. Y mientras haya una historia por contar y alguien dispuesto a escucharla, el cine seguirá respirando. Suscríbete y acompáñanos en Vidas para Soñar